Durante la historia de la humanidad, existieron personas realmente macabras. Estos despiadados asesinos se encargaron de cumplir sus más aberrantes deseos, haciendo realidad un infierno en la tierra para sus víctimas. Los monstruos que te voy a nombrar representan lo peor de la historia de la humanidad, y es por eso que hoy te traigo un top de las 5 figuras históricas más despiadadas que quizás no conocías. Número 5. Belle Goodness es considerada como una de las asesinas en serie más sanguinaria en los Estados Unidos, pues al parecer habría matado a decenas de personas, incluidos sus esposos, hijos y pretendientes. El origen de Belle Goodness, así como gran parte de su vida, está rodeada de especulaciones, misterios y mentiras, pues nació el 11 de noviembre de 1859 en Noruega con el nombre de Brynhilde Storset. Aparentemente en 1877, Belle fue atacada por un hombre que le propinó unos fuertes golpes cuando estaba embarazada y como consecuencia de este incidente perdió al bebé. Desde entonces afirman que la personalidad de Belle cambió radicalmente. Con el objetivo de olvidar el pasado y seguir los pasos de su hermana, Belle consigue de sus ahorros un viaje a los Estados Unidos en barco, pero si bien era cierto, su hermana Nellie Larson declaró que su mayor debilidad era el dinero. En 1884 Belle se casó con Matt Sorenso en Chicago, y es quien se convierte en su primera víctima. El 30 de julio de 1900, Matt muere por envenenamiento, cobrando el seguro de su esposo, y misteriosamente 2 de sus hijos mueren por síntomas similares al envenenamiento. Con un buen capital, Belle compra una hacienda en Indiana, donde conoce a Peter Goodness, y se casan el 1 de abril de 1902, pero apenas una semana de casados, la hija menor de Peter muere de causas inciertas, y en diciembre de 1902 el propio Peter muere, tras caerle en la cabeza una máquina de moler, pero Jenny Olsen, hija de 14 años de Peter, habría confesado a un compañero de clase que Belle había matado a su padre, pero cuando fue llevada a confesar, esta negó todo, así que sin pruebas, todas las acusaciones fueron retiradas, cobrando el seguro de su esposo, y tiempo después Jenny ya no fue vista en los alrededores. Ray Lancer es contratado para trabajar en la finca, iniciando un amorío en 1906. Por esa misma época, Belle comenzó una serie de asesinatos al atraer a ciertos hombres con dinero que acudían a verla, y después de eso no se sabía nada de ellos, todo a través de un anuncio publicitario que realizó ella misma. El problema es que Lancer estaba profundamente enamorado de Belle, por lo que comenzó a sentirse celoso de los pretendientes de Belle, convirtiéndolo en un problema y su posible asesino, o boleto de escape. Así es, el 28 de abril de 1908 ocurrió un incendio en la propiedad de Belle. Entre los restos, 4 cuerpos fueron encontrados, y uno de ellos no pudo ser identificado como perteneciente a Belle Goodness, pues estaba sin cabeza, la que por otra parte nunca fue hallada. Como principales sospechosos era Ray Lancer, ya que un adolescente de la zona vio a este salir de la propiedad de Belle. Número 4. Tug Beran es el asesino serial con mayor cantidad de crímenes de la historia, ya que con su rumal, que es un pañuelo amarillo de ceremonia hindú, estranguló alrededor de 931 personas. Nacido en 1765 en la India y muerto en 1840, paradójicamente por ahorcamiento, Beran fue líder del culto Tug, que consistía en ser una red de fraternidades secretas que operaron en ese país desde la Edad Media hasta la década de 1830, y que se consideró como la primera mafia del mundo. Los Tug formaban grupos de entre 10 y 200 hombres para recorrer toda esa nación y asesinar a sus víctimas, de las que simplemente buscaban dinero y fortuna. Lo hacían mediante el pañuelo amarillo llamado ramal, que lo llegó a ser muy característico como seña de identidad de estas bandas adoradoras de Kali, la diosa hindú. Beran fue el gran líder de este grupo y quedó marcado por ser el más sanguinario de todos los que tuvo esta banda.
Estos grupos mafiosos cometían asesinatos casi impunes porque eran unos auténticos magos del escondite, por lo que las autoridades policiales, sobre todo inglesas, estaban alertados y los buscaban a sol y sombra, debido a que les podrían generar muchos problemas en el aspecto de los negocios con otros países, ya que los Dukes tenían predilección por matar a extranjeros y a comerciantes de la ruta de la seda. Por lo tanto, los británicos mandaron al teniente Sir William Sleman, que se centró en desarticular a estas bandas por todo el país. En 1835 atrapó a Syed Amir Ali, lo cual le sirvió para obtener el apoyo del rey y encontrar la fosa de 100 cadáveres, todos asesinados por los Dukes. Sleman logró la aprobación de las autoridades y se convirtió así en el comisario de la Compañía Británica en las Indias Orientales, por lo tanto, consiguió encarcelar y condenar a la horca a más de 1400 Dukes, demostrando sus atrocidades. El gran operativo que logró contra esta secta de estranguladores fue al detener a Beran, fin que obtuvo gracias a informantes que situaron a este líder en muchos crímenes, donde fue ubicado en una prisión creada para los Dukes, en Jabalpur, donde confesó al menos 931 asesinatos por estrangulación en los que había participado junto a sus Dukes. Beran, finalmente, fue condenado a la horca en 1840, por lo que fue el último gran líder de esta sociedad secreta de adoradores de Kali. Número 3. La sombra de Fray Tomás de Torquemada es alargada, oscura y supera con creces la realidad histórica de la España del siglo XV. El nombre del Tribunal de la Santa Inquisición arrastra una leyenda negra en la que el nombre de Torquemada destaca como un símbolo de la intolerancia, la represión y la crueldad. El religioso de ascendencia judía nació en 1420 en el seno de una familia noble, era sobrino del cardenal y teólogo dominico Juan de Torquemada, confesor del rey Juan II de Castilla, siguió los pasos de su tío y se ordenó como fraile dominico en San Pablo de Valladolid. Demostró un gran talento, se entregó con tesón a la observancia y a la teología, ganó relevancia en la corte de la futura reina Isabel luego de que ella lo nombrara su confesor y consejero, dada la confianza que el rey y la reina depositaron en él, pidieron al Papa Sixto IV que lo incluyera dentro del selecto grupo de confesores reales en 1478, cargo que ocupó antes de convertirse en inquisidor general. Entre los años 1483 y 1498 lideró la Inquisición española. Tomás de Torquemada torturaba cruelmente a toda persona que considerara infiel a la Iglesia Católica. Sus métodos de tortura eran horripilantes y quienes lograban sobrevivir, terminaban acusando a otros, solo para terminar con el suplicio. Tomás de Torquemada no solo parecía un apasionado de la tortura, sino que condenó a la hoguera a cientos de miles de personas, especialmente judíos o a quienes consideraba traidores de la fe católica. Esta horrible persona jamás fue juzgada ni castigada y murió pacíficamente a edad avanzada. Número 2. Desde que era niño disfrutaba torturando y asesinando animales, por lo que al llegar al poder llevó su hobby en seres humanos. No le tembló el pulso cuando ordenó que escaldaran a sus enemigos en agua hirviendo o que les escribieran a fuego en su piel la frase: sin un terror semejante, no es posible la justicia en el mundo. El zar Iván IV se jactaba de haber violado a más de 1000 mujeres vírgenes y de haber sacrificado a los hijos que tuvo con ellas. Después de una pequeña siesta solía visitar las mazmorras para asistir al suplicio de algunos presos, sentía un placer inmenso en la visión de la agonía y la tortura. Iván IV, o Iván el Terrible, era hijo de Basilio III, príncipe de Moscú, y de Elena Glinskaya. Antes de morir, su padre lo nombró su sucesor en el trono cuando solo tenía 3 años y lo puso bajo la tutela de su madre, quien falleció un lustro después, probablemente envenenada por los boyardos. La desaparición de Elena dejó sin autoridad al país y avivó las intrigas entre los grandes clanes boyardos, que consideraron al pequeño príncipe como un estorbo. Cuando cumplió 13 años, el joven urdió un plan para vengarse, convocando al palacio de la familia Świecki, a los que reprendió por haber abusado de él cuando apenas tenía 3 y 4 años.
El cabeza de la iglesia moscovita, Macario, conocía el sueño imperialista del joven Iván y apoyó sin fisuras su ceremonia de coronación como zar, que tuvo lugar en la Catedral de la Asunción en Moscú el 16 de enero de 1547, poco después se casó con Anastasia Romanovna, quien influyó en muchas de las decisiones de su marido en los años venideros. En una ocasión se encontró en el palacio con su nuera Elena, a la que golpeó por vestir de manera inapropiada. Las protestas de su hijo enfurecieron tanto a su padre que lo mató de un brutal golpe en la cabeza con su bastón de hierro. Aunque era un monstruo sin remordimientos, nunca se sobrepuso al asesinato de su propio heredero. Sus biógrafos aseguran que su carácter sanguinario se forjó en su infancia, cuando fue sometido a todo tipo de humillaciones por los boyardos, los señores feudales de la antigua Rusia que querían acabar con su familia. Iván murió envenenado, pero no se sabe por quién. En todo caso, muchos se lo agradecieron. Número 1. El hombre que mora en el primer puesto, se lo gana con todo derecho, pues llevó la crueldad a otro nivel que no querrías estar en los zapatos de sus víctimas. Vlad III, hijo del soberano del Principado rumano de Valaquia, pasó a la historia como el empalador, debido a su obsesión por asesinar a sus enemigos clavándoles en una pica. Aunque era su método predilecto, tan real como eso es que para aterrorizar a los turcos, que invadieron su reino en 1462, expuso los cadáveres de presos desollados y descompuestos frente a las tropas del sultán Mehmed II. Su cruel imaginación le llevó también a enviar al campamento otomano a un grupo de infectados de sífilis y lepra para que expandieran su mal entre el ejército enemigo. Aunque el empalamiento siempre fue el método de tortura y guerra psicológica preferido por Vlad de Valaquia, no fue el único que puso en práctica. En las crónicas de la época, se afirma también que hervía a personas vivas y desollaba a cientos de sus víctimas para escarmiento público. El hombre que inspiró la leyenda de Drácula, aunque no era un vampiro, Vlad el Empalador, era un hombre cruel que vivió a mediados del siglo XIII. Si te gustó el vídeo dale like y compártelo con tus amigos, me animaría para hacer este tipo de contenido, y hazme saber en los comentarios qué te pareció. Espero que tengas un buen día, nos vemos.